Si sigues mis vídeos, sabrás que una de las cosas que más me gusta es poder aplicar a la escritura todo lo que aprendes en la vida, ¿no? Siempre te sugiero la idea de observar tu entorno, de aprender de la gente, ¿no? Para construir personajes, por ejemplo. Pues hoy te quiero traer una reflexión que me ha llegado este curso directamente. Bien, para ponerte en antecedentes, me ofrecieron impartir un curso que se llamaba Grandes Obras de la Literatura. Bueno, así, con ese título. Un curso en el que se pretendía repasar un poco las grandes obras que existen, empezando más o menos en el romanticismo, ¿no? Bueno, con el auge de la novela y empezando esa época hasta llegar hoy en día. Sinceramente, dar ese curso me suponía una gran responsabilidad. Primero porque hasta ahora nunca había impartido un taller desde el punto de vista del lector, ¿no? Yo siempre imparto desde el punto de vista del escritor. Pero bueno, era interesante el reto porque, como siempre digo, no hay o sea, para ser un buen escritor tienes que ser un buen lector, o al menos un lector que haya tenido en sus manos diferentes obras. Pero ahí me llega el primer problema. ¿Qué obras elijo? Evidentemente, no sé si eran un total de 30 o 40 clases, ¿cómo resumo yo toda la historia de la literatura, desde el romanticismo, aunque sea ya yéndonos a lo más remoto, en ese espacio-tiempo? Bien, decidí hacer dos cosas. La primera, a nivel práctico, era, bueno, no limitarme a una novela, sino elegir una novela cumbre de una época, de un movimiento, y coger esa como base y el resto de la clase orientarla pues a novelas análogas, ¿no? Es una forma de no discriminar tantos títulos. Y lo segundo, y creo que esta parte didáctico fue como algo más ideológico, en el sentido de lo que yo creo que tiene que ser un escritor, fue preguntar a mis alumnos qué creían ellos que constituía una gran obra de la literatura. La pregunta. Aparte de indagar en obras que les gustaban, no, pero es decir, hasta ahora las grandes obras de literatura o esos listados se corresponden a los que han diseñado ciertas personas con unos criterios y unos gustos estilísticos. En este curso estábamos distintos hombres y mujeres con unas vivencias diferentes y unas ideas diversas de lo que es la literatura. Y dije, este es el momento de que entre todos intentemos, si es posible, dar esa definición de qué es una gran obra. Bueno, aparte de lo que sacamos o no sacamos, dos factores quedaron y se repitieron en todas las obras que elegí para analizar a lo largo del curso. Y eso es lo que te quiero transmitir hoy. Es decir, qué es lo que he descubierto como profesor de lectura para aplicarlo a la escritura. Y es la dualidad que tienen la mayoría de las obras que hemos trabajado. La primera, una gran obra de literatura, o al menos las elegidas, tratan temas universales, temas que no desaparecen con el tiempo. Yo puedo ubicarlo en una aventura, puedo ubicarlo en una aventura romántica, en una historia de terror, pero lo que hay detrás va a traer a colación los grandes enigmas de la humanidad. Es decir, lo que la filosofía lleva dando vueltas y vueltas y vueltas desde sus orígenes. Por ponerte un ejemplo, Frankenstein, que a priori nos parece una obra de terror, realmente es una indagación de dónde está el límite del ser humano como creador. El miedo de la naturaleza, el miedo del exceso de la ciencia, ¿vale? Por eso pervive esa obra. Y lo segundo es que una de las obras que más nos gustan del pasado suelen tener un toque de retrato. Es decir, yo puedo leerme El Gran Gatsby y según leo El Gran Gatsby estoy viendo cómo era la sociedad en los felices años 20. Si estoy leyendo el retrato de Dorian Gray, estoy viendo cómo funcionaba la alta sociedad inglesa de aquella época. Y eso suele gustar. ¿Quiero decir con esto que tienes que imitar estos preceptos? No. Lo que pasa es que tienes que saber que han funcionado y siguen funcionando. Y a la hora de que constituyas tu obra como escritor o escritora, ten en cuenta que esto es lo que llevamos haciendo los escritores desde hace años y ha hecho que algunos perduren. Evidentemente hay otros factores, como puede ser la suerte, como puede ser el tener un buen contacto editorial que te saca adelante, el causar buena impresión en la crítica, en que el tema lo abordes desde una perspectiva que en el momento está de moda, pero
si vamos desnudando todas esas capas de contingencias, podemos llegar a esta esencia doble, que tiene que tener una gran obra. Así que piensa si las obras que te gustan, las grandes obras que te gustan o los clásicos de los que disfrutas, cumplen estas dos características o al menos una de ellas. Me escribes o me lo pones en comentario, pues yo creo que es un debate bastante interesante.